billete de 1000 ya no vale, para decirlo de alguna manera, y cuando uno efectúa mediante cualquier tipo de acción de pago, dice, bueno, otra vez y se resigna. En esa resignación viene reflejada los porcentajes de aumentos, de incrementos que se están dando específicamente en supermercados. Bueno, Celina, vamos a ponerle un poco de información a todo esto que estamos manifestando, más allá de los índices. ¿Qué han notado en este último mes? Bueno, nosotros venimos notando que los precios de los supermercados, si bien habían empezado una senda de desaceleración, principalmente en el segundo trimestre del año, de marzo a junio, después empezamos a ver que esa desaceleración se empezó a estancar y de hecho para el mes de agosto tenemos un nuevo aumento, ¿no?, en torno al 5,6% mensual en los precios de supermercados de la provincia de Santa Fe, y lo que estamos notando son que hay alimentos que empiezan nuevamente a acelerar el aumento de precios. Todos los meses tenemos rubros distintos que aumentan más que otros. En el caso del mes de agosto, por ejemplo, sorprendió frutas y verduras, que tiene un componente estacional, pero, por ejemplo, pastas, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con carnes, ha incrementado, venía también desacelerando y ha incrementado ahora nuevamente el tema de pastas, y después artículos de limpieza del hogar que también hacen a la canasta, ¿no?, de consumo diaria. Celina, ¿se tiene un relevamiento si hacemos esta comparación a nivel interanual, por ejemplo? Sí, a nivel interanual nuestro indicador nos da una inflación en los supermercados de 311%, ¿sí?, respecto del mes de agosto del año pasado. Es decir, tenemos una evolución de más del 300% en los precios, que se viene reflejando, ¿no?, con este salto que hubo principalmente en el mes de diciembre. Nuestro indicador llegó casi al 50%, o sea que había sido un salto muy importante y que, como te decía, tuvo 3 meses de desaceleración, pero que vuelve a pronunciarse ahora nuevamente. Bueno, este punto es interesante porque se observaba en los supermercados, si bien nada es barato, que estaba un poco frenado. Es más, esa charla diaria que uno se puede dar con el kiosquero, con el almacenero, con los hipermercados, se notaba, sí, te decían que en la lista de precios no había venido con aumento. Ahora sí. Sí, ahora vienen nuevamente, como te decía, una aceleración. Todavía no podemos hablar de muy fuerte, pero sí como que se empieza a encontrar un piso sobre el cual no se rompe esa inercia de precios, ¿sí? Venimos plantados en el 5% hace 2 meses, ahora 5,6%, pero lo que nos indica es que no podemos romper esa barrera de aumentos de precios, y yo creo acá que hay distintos componentes que van sumando a esto, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con costos de las empresas. Cuando hablamos de la quita de subsidios y aumento del costo de la energía, eso golpea fuertemente a grandes industrias, grandes comercios, y eso se termina reflejando en la cadena de costos y luego en el producto final que uno consume. Todo esto en un contexto de fuertísima recesión. Nuestro dato de caída de ventas de supermercados todavía sigue siendo pronunciado, es decir, que el consumidor no se recupera. Pese a eso, los aumentos siguen estando mes a mes. Celina, ¿cuánto necesita un adulto, por ejemplo, en alimentos, una familia en promedio? Y un adulto alrededor de 180.000 pesos solo para comer, y una familia está por encima de los 450.000 pesos para comer a una familia de referencia, 2 adultos, 2 menores. Cuando nosotros también analizamos la canasta básica alimentaria, que son los nutrientes básicos que necesita un humano, digamos, para reproducirse, vemos que esa canasta básica en el mes de agosto aumentó 8%, es decir, por encima del 5,6 promedio, y esto se da porque son algunos productos que inciden mucho en esa canasta básica, como por ejemplo las pastas, que inciden mucho en esa canasta básica, que hacen que incremente más el costo de vida de los sectores con menos ingresos. Celina, ¿y hasta cuándo y hasta dónde se puede estar con este plan? Digo, porque el presidente en las últimas horas dio ciertos indicios del presupuesto, de lo que se planifica en materia de inflación, por ejemplo, para el año que viene. Bueno, en materia de inflación para el año que viene, según los datos del presupuesto, va a estar en torno al 18% anual, ¿sí?, todo el año 2025, es decir, hay que desacelerar mucho. Tendríamos que estar pensando de acá al año que viene inflación del 1,4 mensual aproximadamente. Estamos plantados, según INDEC, en 4,2%, es decir que falta una fuerte desaceleración allí para poder alcanzar el número previsto para este año y el número para el próximo año. La realidad es que, bueno, empieza a ser difícil penetrar esa barrera de los
del 4% mensual. Hay que ver qué estrategias va a plantear el gobierno. Por ahora lo que se deja entrever es que sigue con la estrategia del gran ajuste de la economía, que eso lo que nos hace básicamente es que podamos comprar cada vez menos, y si bien tuvo un efecto en este trimestre que yo marcaba recién, lo cierto es que ese efecto ya se empieza a frenar por otros componentes de la inflación. Gracias, Elena. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la situación es evidente, es clara lo que está sucediendo, sí, con esta particularidad, más allá de los números que hemos arrojado, por ejemplo, que recién decía Celina, casi 180.000 pesos un adulto para cubrirse en materia de alimentos en materia mensual. Justamente lo que uno puede percibir, digo, el mejor ejercicio es ir al almacén del barrio y preguntarle si la lista de precios de los diversos proveedores ha llegado o no con aumento. Esto, la verdad, en los últimos meses estaba estancado, pero bueno, ya de a poco esa lista que de alguna manera estuvo pisada para que no aumente notablemente tras lo que fue el mes de diciembre, enero y hasta febrero, en algunos casos tenga un despegue en materia de precios.